Ya, vamos a dar comienzo entonces a nuestra clase de matemática del día de hoy, miércoles 11 de noviembre. Ya nos va quedando muy poquito para terminar nuestro año escolar. Vamos a comenzar, ¿cierto?, con unas reglas que nos entregó el Departamento de Convivencia Escolar, ¿cierto?, para tener en cuenta antes de comenzar nuestra clase. Número 1, aliméntate e hidrátate bien antes de tu clase, ¿cierto? Para que no estemos ahí con sed entre medio de la clase o comiendo y nos empecemos a distraer. Prepara tus materiales con anticipación. Si yo ya sé que me toca matemáticas, ¿cierto? Debo tener mis libros y cuadernos. Organiza tu lugar de trabajo adecuadamente. Recuerda ser responsable con tu horario de clase. Prepárate para participar de tu clase de forma activa y respeta a tus profesores y compañeros. Ya estas reglas van a ir apareciendo durante ya esta semana, seguramente ya las vieron y las vamos a ir recordando clase a clase. Al igual que las reglas que nosotros ya conocemos, que es buscar un lugar cómodo, silencioso, con buena luz, ser puntual y conectarse a la hora señalada. Recordar, ¿cierto?, ingresar con el nombre real, nombre y apellido de ustedes, ¿ya? Y ojalá el curso. Encender el audio, pero silenciar el micrófono y apagar la cámara. Seguir la clase con atención y respeto y escuchar cada una de las instrucciones que entrega el profesor. Y comenzamos entonces, ya el día de hoy, nuestro objetivo es reconocer e interpretar gráficos de barra simple con escala, y además vamos a trabajar el pictograma. La clase pasada, ¿cierto?, estuvimos recordando algunos conceptos donde vimos lo que era una encuesta, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión que una encuesta, ¿cierto?, nos permite recoger información por medio de preguntas simples. ¿Ya? Cuando hablamos de preguntas simples, nos referimos a preguntas que la otra persona puede contestar sin tener ningún tipo de problema, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu fruta preferida? ¿Ya? Ese tipo de preguntas, a eso se refiere con preguntas simples. Y también, ¿cierto?, la encuesta nos permite recolectar datos u opiniones de un grupo de personas. Ya nosotros vamos a hacer una encuesta a un grupo de personas. Por eso dice acá que recolectamos datos u opiniones, ¿ya? Y también dijimos que estas preguntas podían ser preguntas abiertas o preguntas cerradas, ¿ya? Cuando hablamos de preguntas cerradas es cuando nosotros le damos opciones para escoger. Como por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es tu fruta favorita? Y yo les doy 2 o 3 o 4 tipos de frutas, ¿cierto? Manzanas, plátano, naranja, frutilla. Yo les doy las opciones para que ustedes escojan. ¿Ya? A eso se refiere cuando hablamos de pregunta cerrada. Cuando hablamos de una pregunta abierta, es cuando yo no les doy opciones, es decir, simplemente les pregunto, ¿cuál es tu fruta preferida? Y ahí ustedes me pueden nombrar cualquier tipo de fruta que a ustedes les guste. Ya siempre tiene que ser una sola, pero yo no les doy opciones, sino que solamente les pregunto y ustedes responden la que a ustedes les gusta. ¿Ya? Esa es la diferencia que tiene una pregunta abierta y una pregunta cerrada. También recordamos, ¿cierto?, lo que era una tabla de datos. Y dijimos que esta tabla sirve para organizar la información que me entregan en una encuesta. ¿Ya? Tenemos un título, tenemos las categorías, si hacemos una pregunta cerrada, tenemos el conteo 1 a 1 y tenemos la cantidad de preferencias. ¿Ya? A veces no aparece el conteo 1 a 1, sino que aparece solamente las categorías y la cantidad de preferencias, que también corresponde a una tabla de datos o tabla de conteo, ¿ya?
Y hoy día ya vamos a comenzar a trabajar con el gráfico de barra simple, ya que también lo alcanzamos a ver la clase anterior. Y un gráfico de barra simple, ¿cierto? Nos permite visualizar de manera más clara algunas características de los datos obtenidos en una encuesta, ¿ya? Este gráfico de barra simple tiene que tener un título. Siempre el título va a ir el mismo que yo escribo en la tabla de datos. Es decir, si en la tabla de datos puse jugo favorito, acá en el gráfico tengo que escribir el mismo título, ¿ya? Tenemos un eje vertical, que es este que está aquí, ¿cierto? Esta flecha que va de arriba hacia abajo. Y tenemos un eje horizontal, que corresponde al que va de lado a lado, ¿ya? Un eje horizontal. En el eje vertical siempre va a ir la cantidad de estudiantes o la cantidad de personas que yo encuesté o la cantidad de árboles, todo lo que tiene que ver con la cantidad, ¿ya? Con el número. Y acá, en el horizontal, en el que va abajo, de lado a lado, siempre van las categorías donde yo voy a escoger, ¿ya? En este caso, la categoría es el sabor, y tenemos aquí, ¿cierto? Piña, naranja, frutilla. Quiere decir que aquí se realizó una encuesta donde probablemente se les preguntó a los estudiantes cuál era su jugo favorito, ¿cierto? Y de opciones le dieron el sabor de piña, el sabor de naranja y el sabor de frutilla. Y ellos, ¿cierto?, fueron escogiendo seguramente en una tabla de datos, y esa tabla de datos la representaron en este gráfico de barra simple. ¿Por qué es un gráfico de barra simple? Porque si nosotros nos damos cuenta, ¿cierto?, la graduación que tiene este gráfico es de 1 en 1. Tengo el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que es un gráfico de barra simple porque está graduado de 1 en 1, ¿ya? Y luego de esto tenemos también el gráfico de barra simple con escala. El gráfico de barra simple con escala nos permite representar información que involucra cantidades mayores, ¿cierto? Es decir, cuando yo ya no puedo expresarlo de 1 en 1, ¿cierto? La graduación, porque si no me demoraría mucho, el gráfico quedaría muy grande, las barras quedarían muy altas y es mucho más difícil poder realizar una comparación entre cada una de esas barritas, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Donde tenemos también el título, que es la cantidad de mascotas que tiene cada estudiante. Tenemos el eje vertical, que corresponde a la cantidad de estudiantes, y tenemos el eje horizontal, que es nuestras categorías, que es la cantidad de mascotas, ¿ya? Y luego tenemos nuestras barras, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta, este gráfico es un gráfico de barra simple, pero con escala, porque va graduado ya no de 1 en 1, sino que en este caso, ¿cierto?, fue avanzando de 2 en 2. Tengo 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. ¿Ya? Por lo tanto, aquí está la diferencia, ¿ya? Siempre en la graduación. Si yo veo que la graduación va de 1 en 1, ese es un gráfico de barra simple. Pero si me doy cuenta que no avanza de 1 en 1, sino que va de 2 en 2, o de 3 en 3, de 4 en 4, ¿cierto? O de más números, quiere decir que es un gráfico de barra simple, pero con escala, ¿ya? Esas son las dos diferencias. ¿Estamos claros hasta ahí? Con las diferencias de los gráficos de barra, me van avisando en el chat para poder continuar o si no, repetir la información. Gracias Camila, gracias Elizabeth, Sebastián, Isidora, Juan Esteban, muy bien. Aquí hay que tener claro, ¿cierto?, que esto es toda una seguidilla de pasos. Tenemos primero la encuesta, esa encuesta, ¿cierto?, la organizamos en una tabla de datos y esa tabla de datos la convertimos en gráfico, ¿ya? Podemos tener un gráfico de barra simple
que va graduado de 1 en 1, y tenemos la posibilidad de hacerlo también en un gráfico de barra simple con escala, donde va graduado de 2 en 2 o más. ¿Ya? Esas son las dos diferencias. Esos son todos los pasos. Pero también, ya sabemos que podemos hacer un gráfico de barra simple, un gráfico de barra simple con escala, y también podemos realizar un pictograma, que nosotros también lo vimos el año pasado. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de pictograma, quiere decir que es un tipo de gráfico, igual que el gráfico de barra simple, igual que el gráfico de barra con escala, ¿ya? Con la diferencia que el pictograma es un gráfico que se representa mediante dibujos, ¿ya? Por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí un pictograma. Si ustedes se dan cuenta, tenemos, ¿cierto?, un eje vertical, tenemos un eje horizontal, y la representación no es en barras, sino que con dibujitos. Por eso se llama pictograma, ¿ya? Porque picto viene de dibujos. Si ustedes se dan cuenta, tiene un título, y el título dice número de árboles por explotación agrícola, ¿ya? Y aquí fueron dibujando para representar, ¿cierto?, la cantidad de árboles que fueron explotados, ¿cierto? Y lo representaron con el dibujito del árbol. Ahora, si aquí arriba hubiese dicho, por ejemplo, ¿cuántas personas comen arroz, por ejemplo? ¿Cierto? Yo también, los días lunes, martes y miércoles, yo también podría haber representado aquí, ¿cierto?, con personas o con pelotitas, ¿ya? La diferencia del gráfico pictograma es que lleva dibujos, no represento con barras, sino que con dibujos alusivos a lo que me está representando mi gráfico, ¿ya? Con estas tres cosas vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar con el gráfico de barra simple, con el gráfico de barra con escala, ¿cierto? Y con el pictograma. El pictograma lo vamos a identificar inmediatamente, porque si tiene dibujo es pictograma, ¿ya? Si no hay dibujo, quiere decir que es un gráfico de barra simple con escala o un gráfico de barra simple sin escala, ¿cierto? Y para eso me tengo que fijar en la variable, ¿cierto?, que corresponde a la que es vertical. Si va de 1 en 1, es un gráfico simple. Si va de 2 en 2 o más, estamos hablando de un gráfico de barra simple, pero con escala, ¿ya? Vamos a ir avanzando. Vamos a trabajar en una actividad, ¿ya? Me interesa que veamos y podamos aplicar lo que nosotros ya hemos leído y poder alcanzar a revisar. Por lo tanto, vamos a trabajar en las páginas 312, 314 y 315 del libro, ¿ya? Así que necesito que abra su libro en la página 312 primero. El que la tiene abierta me avisa por el chat que ya está listo para que yo pueda comenzar con las instrucciones. ¿Ya? Muchas gracias. 312 del libro, para que podamos ir practicando lo que yo he ido leyendo, ¿ya? Les he ido explicando. Súper. 312 entonces. Aparece arriba, dice, para decidir qué taller deportivo se implementará en un colegio, se realizó una encuesta a 20 estudiantes y estas fueron las respuestas. El estudiante 1 dijo fútbol, estudiante 2 básquetbol, estudiante 3 atletismo, estudiante 4 atletismo, estudiante 5 básquetbol, estudiante 6 fútbol, estudiante 7 atletismo, estudiante 8 atletismo, 9 fútbol, 10 atletismo, 11 atletismo, 12 fútbol, 13 atletismo, 14 fútbol, 15 básquetbol, 16 básquetbol, 17 fútbol,
18 atletismo, 19 atletismo y el estudiante 20 dijo fútbol. ¿Ya? La primera pregunta dice, ¿qué preguntas habrá realizado en esta encuesta? ¿Qué pregunta le habrán hecho a esos 20 estudiantes para que ellos puedan responder esa pregunta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le habrán preguntado? Les voy a dar un minutito primero para que la escriba ya en su libro. ¿Cuál creen ustedes que fue la pregunta que le realizaron a esos 20 estudiantes? Y luego la vamos revisando, ¿ya? Lo primero, entonces, escribir la pregunta. ¿Qué creen ustedes que se le preguntó a esos 20 estudiantes para que ellos dieran esas respuestas? Ya, Isidora, no hay problema. Si se sale, vuelve a entrar. Ya les doy un minutito para que pueda escribir. ¿Cuál habrá sido la pregunta que les hicieron a esos 20 estudiantes para que ellos contestaran, ¿cierto?, de esa forma? ¿Qué habrán preguntado? Un minutito para que lo revisemos, entre ustedes lo escriben. Listo, veamos, levante la manito, ¿quién me quiere dar su respuesta? Voy por orden de cómo están las manitos, ¿ya? Sofía Gutiérrez. Hola, Sofía. Hola, ¿Cómo estás? bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Sofía, cuéntame, ¿cuál sería la pregunta que le hicieron a estos 20 estudiantes? ¿Qué deporte les gusta más o prefieren de deporte? ¿O qué deporte prefieren? Ya, perfecto. ¿Y le habrán dado algunas opciones o habrá sido una pregunta abierta? Una pregunta abierta. Ya, muchas gracias, Sofía. Siguiente, voy con Matías Ursúa. Vamos a escuchar a Mati. Hola, Hola, Matías, ¿cómo estás? bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Matías, ¿cuál habrá sido la pregunta que le hicieron a esos 20 estudiantes? ¿Cuál deporte te gusta? Ya, perfecto. ¿Y le habrán dado opciones o habrán escogido ellos así, diciendo solamente Le cuál les tuvieron que gustaba? haber dado opciones. Ya, ¿y cuáles serían esas opciones que le habrán dado? Fútbol, básquetbol y atletismo. Ya, perfecto, muy bien. Gracias, Matías. Camila. Hola, Miss. Hola, Camila, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Camila, ¿cuál crees tú que fue la pregunta que le hicieron a esos 20 estudiantes? ¿Cuál es tu deporte favorito? Ya, perfecto. ¿Le habrán dado opciones o habrá sido una pregunta abierta? Una pregunta abierta. Ya, muchas gracias, Camila. Voy con Elizabeth. Hola, Miss. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Eli, ¿cuál crees tú que fue la pregunta que se le hicieron a esos estudiantes? ¿Cuál es tu deporte que te gusta más? Ya, perfecto. ¿Y le habrán dado opciones o ellos habrán escogido cualquiera? Yo creo que abierta fue. Ya, Fue muchas abierta. gracias.
Amanda. Miss, ¿me escucha? Sí, Amanda, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Amanda, ¿cuál crees tú que fue la pregunta que le hicieron a estos 20 estudiantes? ¿Qué deporte te gusta más? Ya, perfecto. ¿Le habrán dado opciones de deporte o solamente le hicieron una pregunta abierta? Le dieron opciones. ¿Y cuáles serían esas opciones? ¿Fútbol, atletismo o básquetbol? Perfecto, muchas gracias, Amanda. Muy bien. Voy ahora con Juan Esteban. Miss, Hola, Juan Esteban, ¿cómo estás? bien. Qué bueno. Yo creo que la pregunta sería, ¿qué deporte hacen? Ya. ¿Le habrán dado opciones o solamente la pregunta abierta? Yo creo que opciones. Ya, súper bien. Muchas gracias. Y voy ahora con Felipe. Hola, Miss. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también gracias. Ya, Felipe, ¿cuál crees tú que fue la pregunta que se le hicieron a estos 20 estudiantes? ¿Qué deporte quieres que implementen? Ya, perfecto. ¿Y le habrán dado opciones o habrá sido una pregunta abierta? Opciones, porque si no, porque si hubiese sido abierta, no hubiesen, ¿cómo se dice? No hubiesen elegido todos en distintos tipos. Ya, súper bien, Felipe. Muchas gracias. Voy con Tamara y Martina. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y usted? Bien, ¿con cuál de los dos hablo? ¿Tamara o Martina? Con Tamara. Ya, Tamara, cuéntame. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué qué ejercicio es su favorito? Ya, ¿y le habrán dado opciones? ¿Ah? ¿Le habrán dado opciones? ¿O sería una pregunta abierta? Opciones. Ya, perfecto. Muchas gracias, Tamara. Ya. Y la última manito, Sebastián. Ahí tengo dos manitos, sí. Ya, voy con Sebastián ahora. ¿Aló, Miss? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Sebastián, ¿cuál crees tú que fue la pregunta que le hicieron a estos 20 estudiantes? ¿Cuál es tu deporte favorito? Perfecto. ¿Y sería una pregunta abierta o le habrán dado opciones? Opciones: ¿Cuáles serían esas opciones, Sebastián? fútbol, básquetbol y atletismo. Súper bien. Muchas gracias, Eva. De nada, Miss. Y voy con la última manito. Parece que no tengo más manitos. A ver. No, no tengo más manitos. Bueno, tal cual ustedes me contestaron, ya todas esas preguntas que ustedes me dijeron están correctas, ¿cierto? Acá nosotros nos podemos dar cuenta que a estos 20 estudiantes se les realizó una pregunta que consistía en saber cuál de esos talleres deportivos querían que se implementara en su colegio, ¿cierto? Por lo tanto, les preguntaron qué taller quieres implementar, o pudo haber sido qué deporte te gustaría practicar, ¿cierto? Por eso yo les pregunté a cada uno y cada uno me pudo contestar, ¿cierto? De acuerdo a lo que creía que era la pregunta. Estaban correctas, ¿ya? Lo que sí, si nosotros nos damos cuenta, esta no es una pregunta abierta, fue una pregunta cerrada, porque si yo miro las respuestas, me voy a dar cuenta que tengo solo 3 tipos de deporte, ¿ya? Tengo fútbol, básquetbol y atletismo, y las demás se repiten entre fútbol, básquetbol, atletismo, ¿ya? Por lo tanto, fue una pregunta cerrada que se les realizó, donde se les dieron 3 opciones, ¿ya? Por eso hay que fijarse muy bien en lo que la gente va contestando.
Ya, en este caso fue una pregunta cerrada. Ya, se les tuvo que haber preguntado, ¿qué taller deportivo prefieres? ¿Fútbol, básquetbol o atletismo? ¿Ya? Y ahí pudieron ir contestando según su preferencia. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes completan ahí con su pregunta. Luego dice la letra B, ordena los datos en la tabla, ¿cierto? Y tenemos una tablita. Yo completé la parte donde dice deporte. Taller deportivo, ¿cierto? Que corresponde a nuestro título de la tabla. Tenemos deporte, conteo, frecuencia. Deporte, ya sabemos que son fútbol, básquetbol y atletismo, ¿ya? Y para poder completar mi conteo, yo tengo, ¿cierto?, que ir contando cuántas personas dijeron primero fútbol, ¿cierto? Y empiezo a contar, 1, 2, de acuerdo a cuántos estudiantes dijeron fútbol. Hago las rayitas y escribo el número al ladito. Luego tengo que contar cuántos prefieren básquetbol, hago las rayitas, ¿cierto? Y luego coloco el número y por último cuento, ¿cierto?, cuántos escogieron atletismo, hago las rayitas y escribo el número. ¿Ya? Les doy unos minutitos para que la pueda completar, para que luego me ayude a completar la mía. Esto es bien facilito. Estamos trabajando encuesta, tabla de datos y gráficos. El que la completa me avisa por el chat para que la podamos revisar luego. Página 312, para que no se les olvide. Gracias, Emir. Recuerden que tenemos que ir contando. Colocan fútbol, hacen una rayita en fútbol. Luego, ¿cierto? El estudiante 2 dice básquetbol, hago una rayita donde dice básquetbol. Luego tengo atletismo, hago una rayita donde dice atletismo, ¿cierto? O puedo contar primero todos los que dicen fútbol, después todo lo que dicen básquetbol, después todo lo que dicen atletismo. Esa estrategia es de ustedes. Ustedes ven cómo van realizando su conteo. Gracias, Christopher. Vamos, vamos. Ya, por ahí están apareciendo las respuestas. ¿Cuántos serán de cada uno? Yo mientras tanto voy sacando la cuenta. También tengo mi libro aquí al lado. En la frecuencia va el número de rayitas que hiciste. Cuentas las rayitas que hiciste en el conteo y escribes en la frecuencia el número. Esa es como la preferencia. Ya la frecuencia, preferencia, cantidad. Perfecto, Christopher. Súper bien. Súper bien, Victoria. Vamos revisando entonces, manito arriba, que me quiere ayudar. A ver, a ver.
Tengo muchas manitos. No sé si quedaron levantadas de antes. O son manitos nuevas. Ya, voy a partir de abajo hacia arriba entonces. Andrea. Hola, Miss. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya Andrea, ¿cuál sería entonces el conteo de fútbol? ¿Cuántos estudiantes contaste tú que escogieron fútbol? ¿Cuántas rayitas hiciste? 7. 7. Ya, a ver, yo tengo 3, 6, 7. Por lo tanto, en la frecuencia va el número 7. 7. Muy bien, no lo escribí porque me parece que puse las cositas de abajo. Súper bien. Muchas gracias, Andrea. La siguiente, tenemos el básquetbol. Súper bien, Matías Ursúa. Voy con, a ver, Victoria. Hola, Miss, ¿me escucha? Sí, ¿cómo estás, Victoria? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Victoria, ¿cuántas rayitas hiciste en el conteo de básquetbol? 4. 4. Perfecto. ¿Y en la frecuencia escribiste el número? 4. 4. Muy bien. Gracias, Victoria. De nada. Y me queda entonces, muy bien, Camila, me queda solamente atletismo. Vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar? Voy con Emir. Ya, Emir. Ahí sí. Hola, Miss. Hola, Emir, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Emir, ¿qué número te dio de atletismo? ¿Cuál fue el conteo? ¿Cuántas rayitas hiciste? 9. 9, perfecto. ¿Y en frecuencia escribiste el número? 9. 9, muy bien, Emir, muchas gracias. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestra tablita. Fútbol, 7 rayitas, ¿cierto? Frecuencia 7, que es la cantidad, que es la preferencia, ¿ya? Básquetbol, 4 rayitas, 4 frecuencia. Atletismo, tenemos 9 rayitas, ¿cierto?, en el conteo y 9 de frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite. Eso es la frecuencia. Luego de esto, ¿cierto?, que tenemos nuestra tablita, dice letra C, representa los datos de esta tabla en un gráfico, ¿cierto? Y justifica tu elección. Después hay una pregunta, por eso dice justifica la elección, ¿cierto? Y tenemos que realizar aquí entonces nuestro gráfico de barra, ¿ya? Y luego tenemos que escribir cuál es el taller deportivo que se debería implementar en el colegio y por qué. ¿Cómo tendríamos entonces que comenzar nuestro gráfico? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Esperen un poquitito, a ver, les voy a bajar la manito para que el que me quiera responder pueda levantar la manito, ya, porque aparecen todas las manos. Ahí sí, ya, tengo la manito. Ahí sí van apareciendo las manitos de los que me quieren responder, que se empiezan a juntar con las otras manitos. Ya. Veamos, voy entonces con la primera manito que fue Juan Esteban. Ya Juan Hola, Miss. Esteban. Hola nuevamente. Ya Juan Esteban, ¿qué es lo primero que debo hacer para comenzar a realizar un gráfico? Con el título. Ya, con el título. ¿Y cuál sería el título? El taller deportivo preferido. Ya, perfecto. Y después del título, ¿qué tengo que hacer? La rayita de los lados para hacer el gráfico. Perfecto, ¿cierto? El eje vertical y el eje horizontal. Súper bien. Hasta ahí vamos, perfecto. Muchas gracias, Juan Esteban. Tendríamos entonces, ¿cierto?
el eje vertical, el eje horizontal y el título. Hasta ahí vamos súper bien, ¿cierto? Taller deportivo preferido. Copiamos el mismo título que aparece en la tabla, ¿ya? Tiene que ser el mismo título. ¿Qué hago ahora? Ya tengo el taller deportivo preferido, ¿cierto? Como título. Tengo el eje vertical, que es el que va hacia arriba, y tengo el eje horizontal, que es el que va hacia el lado, ¿cierto? ¿Qué tendré que hacer? Voy con Matías Úrsula. Hola. Hola, Matías. ¿Qué tengo que hacer ahora, Matías? Colocar una línea ¿Ya? en ¿Dónde? la que en un lado tenemos que colocar números. Ya, perfecto. ¿Dónde coloco los números? ¿En el eje vertical o en el horizontal? Vertical. En el vertical, ¿cierto? ¿Y qué números voy a escribir? Del 1 hasta el 10. Ya, ¿del 1 o del 0? ¿Desde el 0? Es del 0. Ya no se nos puede olvidar el 0, porque puede que alguna de las opciones no tenga ninguna preferencia, entonces tenemos que escribir el 0. ¿Ya? Súper bien mal. Entonces voy a enumerar, ¿cierto? Desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué hago ahora, Mati? En la línea de abajo tienes que colocar. Yo lo hice con las letras principales, pero Ya, pueden colocar perfecto, las ¿sí? letras, la palabra completa o las letras, que Ya, serían fútbol, básquetbol y atletismo. perfecto. ¿Cierto? Vamos a escribir los deportes acá abajo, que sería entonces fútbol, básquetbol y atletismo, ¿cierto? Podemos escribir completo, como dice Matías, o solamente escribir la inicial. Súper bien. Muchas gracias, Matías. Y luego que tengo eso, ¿qué tendré que hacer? ¿O ya terminé mi gráfico? ¿Estará listo así? ¿Podremos sacar alguna conclusión si lo dejo de esa forma o no? ¿Qué creen ustedes? Bien, Juan Esteban. Perfecto. ¿Cierto? No puedo sacar ninguna conclusión porque no tengo nada ahí, ¿cierto? Nos falta algo importante. ¿Qué me falta? Voy con, a ver si hay alguna manito. Voy con Amanda. ¿Está Amanda? Aquí. Amanda Varilla. Miss, ¿me escucha? Sí, Amanda. ¿Qué me falta en ese gráfico, Amanda? Las barras. Las barras, ¿cierto? ¿Y dónde iría la primera barrita? Dice fútbol. ¿Hasta Me qué dice número debo llegar? hasta el 7. Hasta el 7. ¿Y por qué tengo que llegar hasta el 7? Porque 7 personas les gustaba ese deporte. Perfecto. Súper bien, Amanda. Llegamos hasta el 7. Muchas gracias, Amanda. Chao, Miss. Chao. Y luego tengo básquetbol. ¿Hasta qué número tendré que llegar en el básquetbol? Voy con Sebastián Vergara. Ahí, Sebastián Vergara. ¿Aló, Miss? Hola, Seba. ¿Hasta qué número tendré que llegar con básquetbol? ¿Cuánto Hasta fue el la número preferencia? 4. Perfecto, hasta el número 4, ¿cierto? Hasta el número 4. Súper bien, Sebastián. Muchas gracias. De nada, Miss. Fíjense ya que las barritas no pueden ir pegadas. No puede salir la barrita desde aquí. Tiene que haber un espacio entre cada una de esas barritas que yo voy dibujando, ¿ya? Y me queda atletismo. Voy con... A ver. Voy con Elizabeth. Hola, Miss. Hola, Eli. ¿Hasta qué número debo llegar con atletismo, Elizabeth? Hasta el 9. Hasta el 9. Súper bien. Perfecto. Muchas gracias, Eli. Y ahí tendríamos, ¿cierto? Ahora sí, terminado nuestro gráfico, ¿verdad? Si yo lo puedo observar, puedo sacar muchas conclusiones, como por ejemplo que
Básquetbol, ¿cierto? Es el taller deportivo que no quieren que se haga, ¿cierto? Puedo decir que el número 9, que es atletismo, sí es el taller favorito o el preferido, ¿cierto? Puedo sacar la diferencia entre cada uno. Por ejemplo, ¿cuánto le faltó al fútbol para tener la misma cantidad del atletismo? ¿Cierto? O cuántos niños votaron más por atletismo que por básquetbol. ¿Ya? Yo aquí puedo sacar muchas conclusiones a través de un gráfico. ¿Ya? Y como este es un gráfico de barra simple, es mucho más fácil ver, ¿cierto?, ese tipo de conclusiones. Y luego tenemos la pregunta que dice, ¿cuál es el taller deportivo que se debería implementar en el colegio y por qué? ¿Cuál sería entonces ese taller deportivo que se tendría que implementar? ¿Quién me puede ayudar con eso? Que me levante la manito. Ahí tengo una manito. Andrea. Ya, Andrea. Levante. Ahí sí. Abre el micrófono. Perfecto. Hola, Miss. Hola, Andrea. ¿Cuál sería el taller deportivo que se debería implementar? Atletismo. ¿Y por qué tendría que ser atletismo? Porque es el más votado por los estudiantes. Perfecto, ¿cierto? Es el más votado, es el que tiene mayor frecuencia o mayor preferencia. Súper bien, Andrea. Muchas gracias. De nada. Por lo tanto, entonces, ¿cierto? Ya tendríamos lista nuestra página 312, ¿cierto? Ustedes completan ahí su respuesta, ¿ya? Y pasamos a la siguiente, que es, ¿cierto?, la página 314. ¿Ya? Quiero que abran la página 314, donde aparece ese dibujito, ¿ya? Ese gráfico. Dice, te lo voy leyendo. Red social ya se convirtió en el segundo medio de comunicación favorito de los chilenos. La encuesta Cadem, publicada esta mañana, planteó la siguiente pregunta y estos fueron los resultados. ¿Ya? Medio de comunicación favorito, vendría siendo nuestro título. Y les preguntaron, ¿cierto?, a las personas, ¿cuál es su medio de comunicación o plataforma favorita para informarse? ¿Ya? Tenemos aquí las frecuencias, es decir, la cantidad de votaciones de personas que escogieron, ¿cierto?, estas categorías. Les pusieron de categoría televisión abierta, Facebook, radio, televisión por cable, diarios y portales online, Twitter y diarios impresos, ¿ya? Serían los medios de comunicación. Luego, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, podemos observar aquí la cantidad de frecuencia, de preferencias que tiene cada uno. Dice que 252 personas se informan a través de la televisión abierta. 123 personas se informan a través de Facebook. 108 personas a través de la radio, 101 personas televisión por cable, 86 personas diarios y portales online, 22 personas por Twitter y 22 personas por diarios impresos. ¿Ya? Luego de esto, que yo observo este gráfico, debo completar unas preguntitas que aparecen a continuación. La primera pregunta dice, ¿cuántas personas en total fueron encuestadas? Letra B, ¿cuál fue el medio que obtuvo mayor preferencia? Letra C, ¿qué respuesta obtuvieron la misma frecuencia o la misma preferencia, ¿cierto? Letra D, ¿cuántas personas más votaron por la radio que por los diarios impresos? Y la letra E, ¿qué medios obtuvieron más preferencias que la radio? Fíjense que para saber cuántas personas, ¿cierto?,
es la que más votaron. Tengo que contar, ¿cierto? Página 314, sí. ¿Ya? Tengo que saber cuántas personas votaron, ¿ya? ¿Qué tendré que hacer ahí entonces para saber cuántas personas fue el total que encuestaron? ¿Qué habrá que hacer? ¿A quién se le ocurre qué tendríamos que hacer para saber el total de personas que fueron encuestadas? Ya, sumar, me dicen por ahí, ¿cierto? A ver, voy a dar la palabra a Camila Castillo. Hola, Miss, ¿me Hola escucha? Cami, sí, te escucho. Ya Camila, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué crees tú? Sumar ¿Ya? los, el resultado de cada medio de comunicación. Perfecto. Súper bien Camila, muchas gracias. Tal cual me dice su compañera, ¿cierto? Tenemos que realizar una operación que es una adición, ¿cierto? Donde voy a juntar cada una de las preferencias que obtuvo cada medio de comunicación, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que sumar 252 más 123 más 108 más 101 más 86 más 22 más 22. ¿Cuánto será? Saquen bien la cuenta, que a veces uno, ¿cierto? Se le pasa algún numerito. Tenemos 252 más 123 más 108 más 101 más 86 más 22 más 22. ¿Cuánto será? Bien, Camila. Matías, te faltó 1. 1, 1. Solo 1. Bien, Victoria. ¿Ya? Si yo realizo esa operación, esa suma, ¿cierto? Voy a llegar a lo que la gran mayoría me tiene escrito aquí en el chat, ¿ya? Juan Esteban, tienes que sumar todos, 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 todas las preferencias. Bien, Felipe, ¿cierto? Si yo sumo todo, voy a llegar, bien, Andrea, a 714. Súper bien los que me escribieron en el chat. Muy bien. Luego me pregunta cuál fue el medio que obtuvo mayor preferencia, ¿cierto? Para eso yo me fijo aquí y me doy cuenta inmediatamente cuál es el que tiene mayor preferencia, ¿cierto? No es los diarios impresos, no es Twitter, ¿cierto? No es el diario y portales online, tampoco televisión por cable, incluso aquí está ordenado de mayor a menor, ¿cierto? Por lo tanto, ya sabemos que es televisión abierta, ¿cierto? Luego me pregunta qué respuesta obtuvieron la misma frecuencia. Volvemos nuevamente, ustedes lo tienen ahí en su libro, yo voy viendo hacia atrás. ¿Cuáles tienen la misma frecuencia, la misma cantidad de preferencias? ¿Cierto? Si yo observo, me doy cuenta que ese con ese no, tampoco, 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 y llego aquí. Por lo tanto, Twitter y diarios impresos tienen la misma frecuencia, la misma preferencia, ¿cierto? Y la letra D dice, ¿cuántas personas más votaron por la radio que por los diarios impresos? Para eso, ¿cierto? Yo debo realizar una operación para saber la diferencia que hay entre ellos, ¿cierto? Y Felipe, perfecto, súper bien Felipe. Voy a mostrarles aquí. Dice, ¿cuántas personas más votaron por la radio que por los diarios impresos? Aquí tengo la radio y aquí tengo los diarios impresos, ¿cierto? 22 personas votaron por diarios impresos y 108 votaron por la radio, ¿cierto? Me preguntan, ¿cuánta gente más votó por radio que por estos diarios impresos? Para eso debo realizar una operación que es una sustracción, ¿cierto? Tengo que sacar la diferencia. Por lo tanto, debo restar 108
menos 22 que corresponden a los diarios. Y ahí voy a saber cuántas personas más votaron por la radio que por los diarios. Felipe está perfecto. Muy bien. ¿Quién más tiene por ahí su respuesta? Bien, Andrea. Perfecto. ¿Cierto? ¿Cuántas personas más votaron por la radio que por los diarios impresos? Como la gran mayoría me tiene escrito en el chat, ¿cierto? Son 86 personas. Esa es la diferencia entre 108 y 22, ¿cierto? Y luego me pregunta qué medios obtuvieron más preferencias que la radio. Vuelvo entonces, ¿cierto? Aquí está la radio. ¿Y qué medios tienen más preferencia? ¿Será televisión por cable y los diarios? ¿O será Facebook y televisión abierta? Bien, Felipe. Muy bien. Gracias a todos los que me escriben en el chat, ¿cierto? ¿Qué medios obtuvieron mayor preferencia? Sería entonces televisión abierta y Facebook. Si ustedes observan su gráfico, ¿cierto? Tenemos 108 y tenemos Facebook y televisión abierta. No puede ser la televisión por cable porque es menor que el 108. No pueden ser los diarios, ¿cierto? Online porque tienen menos que el 108. No puede ser Twitter porque tiene menos que 108. Y no pueden ser los diarios impresos porque tienen menos que 108. ¿Ya? Por lo tanto, corresponde a televisión abierta y Facebook. ¿Ya? La otra página se las voy a dejar para que ustedes la completen, porque por la hora no vamos a alcanzar a revisarla. ¿Ya? Que es la página 315. Que es esa. ¿Ya? Para que la revisen ustedes. Aquí se van a dar cuenta al tiro que incluso arriba lo dice, ¿cierto? Que tenemos un pictograma. Y se fijan, cada pictograma, aquí están los monitos, ¿cierto? Aquí corresponde a las personas. Y hay que fijarse aquí, quiere decir que cada una de esas personas equivale a 1000, ¿ya? Para que tengan una idea y lo revisamos la próxima clase. Parto con esto revisándolo la próxima clase, para que el que puede hacerlo lo hace, ¿ya? Y el que no me espera hasta la próxima clase para poder explicarlo, ¿ya? Pero eso no les va a costar mucho, es solamente observar y responder las preguntas que ahí aparecen. Con esto entonces vamos a finalizar nuestra clase. Voy a pausar la grabación.